ya acabamos de conocer en detalle las cifras que entrega diariamente el Ministerio de Salud y sobre esas cifras vamos a conversar con la doctora Muriel Ramírez. Ella es médico epidemióloga de la Universidad Católica del Norte, expresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y actual miembro de la entidad. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y lo cierto es que es importante que más allá de estas cifras podamos también hacer una proyección y saber en qué panoramas estamos actualmente, sobre todo porque la cantidad de personas contagiadas aumentaron en aproximadamente 100, un 20% a las jornadas anteriores. De todas formas, podríamos pensar que de aquí a unas 2 o 3 semanas, cuando estas personas contagiadas comiencen a complicarse en un cuadro que finalmente termina con muchas personas con complicaciones de salud, podría aumentar precisamente esa cifra. ¿Cuál es la proyección que podemos hacer? Buenas tardes. Hola Priscila, buenas tardes. Aquí bien. Mire, efectivamente se ve, ¿no es cierto?, un retardo entre que aumenta el número de contagios diagnosticados y luego esas personas sufren algún tipo de complicación. Se sabe alrededor de un 15% de los casos contagiados pueden llegar a hospitalizarse y de eso alrededor de un 5% llegan a necesitar cuidados intensivos o ventilación mecánica. Y luego alrededor del 1% fallece, que es más o menos lo que estamos viendo en nuestro país, que la tasa de letalidad es alrededor del 1%. Claro, y precisamente las autoridades hoy día hablaban de 3 de cada 4 personas que están en cuidados intensivos. Se habla de 399 y 3 de cada 4 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, las complicaciones no son menores. Así es, efectivamente este virus ataca directamente no solo a los pulmones, al sistema respiratorio, sino que se ha visto también que puede provocar complicaciones de tipo cardiovasculares, ¿ya? Y eso requiere de apoyo, por supuesto, en nivel de cuidados intensivos, no solo con ventilación mecánica, sino que también cuidados extra de medicamentos y de cuidados de enfermería. ¿Ya? Se produce internamente lo que se llama una tormenta inmunológica, que también lleva a alteración en otros órganos de las personas. Sí. Y por lo mismo, ahora que ya se está hablando de un carné de alta, de las personas que han podido superar con éxito esta enfermedad, doctora, le quiero preguntar si es que ya hay evidencia de que podrían quedar con algún daño o alguna secuela producto del COVID-19. Mire, eso del carné de alta, la verdad es que está en discusión porque es difícil poder en este momento conocer efectivamente si las personas generan una inmunidad que sea permanente en el tiempo. Hay que entender que esta pandemia es de un virus nuevo, no llevamos alrededor de 4 meses con este virus y por lo tanto es difícil poder saber cuáles son las secuelas que van a quedar más adelante, por un lado, poder conocer si efectivamente, como digo, la inmunidad es permanente o no. Eso puede generar ciertas complicaciones si es que no fuera permanente, porque una vacuna no podría ser efectiva. Y eso es bastante complicado, por supuesto, en un virus que es muy contagioso. ¿Qué más le puedo decir? Se supone de que antes de dar un alta, debería, según las normativas que se están aplicando en la OMS a través de otros países, se requiere verificar de que la persona no sea contagiosa al dar el alta. Lo que se sabe es que después de pasados los síntomas puede quedar hasta 2 semanas la persona contagiando el virus y por eso es importante poder certificar con un examen, ¿no es cierto?, de PCR que sea negativo. Dado que también puede haber falsos negativos, ese examen debería hacerse 2 veces con al menos 48 horas de separación y una vez que tengamos esos 2 exámenes negativos se podría dar el alta definitiva a la casa, al hogar, teniendo en consideración que hay que tomar estos 14 días también en que la persona puede seguir siendo contagiosa.
Doctora, le quiero preguntar también por los testeos, porque la verdad es que mientras más exámenes se puedan realizar en el país, mejor es para controlar definitivamente y también poner en cuarentena a aquellas personas que hayan sido contagiadas con COVID-19. Y se habló de 6.600 exámenes en la última jornada. Ahora se mantiene la tasa de positividad de 8%. ¿Ustedes nos pueden explicar en palabras simples qué significa eso? Sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con otros países de la región, porque tal como lo decía la autoridad, es que es la tasa por millón de habitantes más alta de Latinoamérica. ¿Eso es bueno? ¿A cuánto podríamos llegar? Y si hablamos de 6.600 exámenes, probablemente podamos optar a unos 8.000, al menos para estar un poco más tranquilos. Efectivamente, lo que menciona es muy positivo que se hayan aumentado y que se vaya aumentando la posibilidad de realizar exámenes. ¿A qué personas se le está haciendo en este momento el test? Es aquellos que cumplen con una definición de caso sospechoso según las condiciones clínicas que diagnostican mis colegas, ¿no es cierto?, en los centros asistenciales, y también aquellas personas que son contactos de casos positivos, estén o no haciendo síntomas. Es importante inculcar, digamos, esto en que aunque no haya síntomas, las personas pueden ser contagiosas. Por lo tanto, es importante tener ese diagnóstico, sobre todo de los contactos de casos positivos. Cuando hablamos de contacto, estamos hablando de personas que viven en el mismo lugar, en el mismo hogar, o que han sido contactos en lugares de trabajo, por ejemplo, o que han compartido un espacio cerrado en forma común por algunas media hora o más, ¿ya? Sin haber tomado la medida de precaución, ¿ya? Y en ese sentido es importante entonces que las personas se hagan el examen, los contactos de estos casos positivos y también los que tengan síntomas. Hay algo que a mí me preocupa y es que la definición de caso sospechoso que se está utilizando es un poco estricta porque habla de fiebre, ¿no es cierto?, y de síntomas respiratorios, entre otros, y se ha visto de que hay otras presentaciones clínicas que no están incluidas en el caso sospechoso, Claro. y en ese sentido hay que darle la libertad y la flexibilidad a los colegas que cuando Sí. tienen una sospecha clínica puedan efectivamente hacer el examen a sus pacientes. Sí, exactamente, doctora, le agradecemos esta entrevista a la doctora Muriel Ramírez. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes, Priscila.